La cadena alimenticia, de Iván de los Ángeles. Un charco de sangre. De nuevo un maldito charco allí donde debería de estar uno de sus corderos. Antonio, desconcertado, volvió a contar de nuevo la totalidad de su rebaño. 30 reses. Efectivamente, de nuevo faltaba una, tal como ya ocurrió la semana pasada y la otra. Para el pastor era desconcertante. No solo vivía en un solitario monte prácticamente libre de lobos o depredadores similares, no solo había dormido plácidamente en su cabaña sin notar afuera revuelo alguno, sino que además su cordero, al igual que los dos anteriores, había desaparecido sin más, dejando atrás solo un charco de sangre. Miró al resto de su rebaño, suplicante como deseando que los inexpresivos ojos de los rumiantes le pudieran dar la más mínima pista de lo que había ocurrido allí durante la noche, pero no obtuvo ningún tipo de conjetura. Si fuera un depredador, no cogería simplemente un cordero a la semana, eso es imposible. Se daría un festín con mi rebaño y dejaría todo tipo de restos orgánicos a su paso, pensó. Si fuera un hombre, tendría que recorrer mucho camino a pie para llegar hasta aquí, solo para llevarse un simple cordero. Oh, y espera, ¿cómo se explicaría entonces la sangre, que además está concentrada en un solo lugar, sin reguero alguno? Antonio tomó una firme decisión. A partir de ese día cambiaría su ritmo de trabajo con tal de poder hacer guardia por las noches, aunque por ello tuviera que sacrificar horas de sueño. Tenía que descubrir quién o qué era lo que le estaba destruyendo poco a poco su rebaño, y tenía que hacerlo cuanto antes, mejor. Era la cuarta noche. El viejo estaba ya, como empezaba a acostumbrar, sentado en su mecedora, tapado con una manta que le protegiera del fresco otoño y equipado con una escopeta de caza que le protegiera del asesino de su rebaño. Estaba totalmente a oscuras, observando detenidamente a través de la ventana, mientras luchaba contra el sueño, imaginándose todo tipo de escenas terribles que podría presenciar en cualquier momento. Fue entonces cuando vio, atónito, lo que estaba buscando. La luna brillaba libre en el cielo, reflejando la suficiente luz sobre aquella región como para que Antonio no dudara de su percepción al ver lo que estaba viendo. Un ser que apareció de repente como por arte de magia frente a uno de sus corderos. Una criatura extraña cuya silueta ligeramente antropomorfa el viejo no había visto en su vida. Primero pensó que era un hombre, pero luego se fijó en que aquella macabra figura reposaba sobre dos patas similares a las de un carnero. Aterrorizado, el viejo pensó por un momento que el mismísimo diablo se le había aparecido y se quedó helado de cara a la ventana, sosteniendo temblorosamente la escopeta sobre sus piernas. Su terror fue aún mayor cuando vio que aquel engendro, que parecía causar total indiferencia ante su rebaño, abría unas fauces terribles, expandiendo su conducto bucal hasta por lo menos hacerlo 20 veces más grande que su cabeza, y literalmente se tragaba el cordero que tenía delante como si de una serpiente comiendo un huevo se tratara. Abundantes chorretones de sangre se intuían resbalar del atormentado cuerpo de la res, mientras su depredador la engullía poco a poco, con una fuerza sobrehumana. La elasticidad del cuerpo humanoide era antinatural, y pronto el atónito Antonio vio con sus propios ojos como aquel ser, ya con el rumiante atrapado entero en su estómago, se volvía prácticamente invisible y se marchaba por donde había venido, siendo esta vez su silueta ligeramente perceptible por su mayor tamaño. Gracias a lo cual, el viejo supo que aquello no se había teletransportado allí, sino que, de alguna manera, sabía camuflarse de forma inexplicable. «¿Qué os están haciendo, amigos míos? ¿Qué os están haciendo?», pensaba el pastor la mañana siguiente, mientras observaba de nuevo su decreciente rebaño. Ya solo quedaban 29 y Antonio no podía dejar de culparse por haber actuado de un modo tan cobarde la pasada noche. Era un hombre de campo, religioso, que nunca en su vida había pisado una escuela. Para él, la aparición de aquel engendro antinatural, irreal, con capacidades de invisibilidad, era lo de menos. Mientras estuviera seguro de no encontrarse frente al mismísimo diablo, y el viejo lo estaba,
o al menos desde que adivinó que aquella cosa no se teletransportaba, sino que caminaba como cualquier ser terrenal. Podría enfrentarse a cualquier cosa. Así pues, la noche en la que el engendro bípedo volvió días después, a por su aperitivo semanal, el viejo Antonio estaba de nuevo frente a la ventana, pero esta vez algo era muy diferente. Sus agallas, su determinación. Esperó con nervios de acero hasta ver finalizar la cacería de su enemigo. Y en el mismo momento en que su cuerpo se volvió una figura semitransparente, el viejo salió de casa descalzo, con tal de seguir a aquella cosa hasta donde quiera que fuese. No tenía muy claro con qué se iba a encontrar, pero tenía que asegurarse de que no hubiera más de esas bestias con vida. Eliminar aquella amenaza de raíz para que no volviera a cobrarse ni una más de sus reses. El camino resultó agotador para el hombre, que ya empezaba a resentirse cuando su objetivo se adentró a velocidad inusitada en el profundo manto oscuro del bosque de abetos. Antonio se alarmó, ya que al abandonar la luz de la luna probablemente perdería enseguida de vista al depredador, pero tuvo suerte, ya que éste solo recorrió unos 20 metros hasta adentrarse en el interior de un sutil agujero en el suelo. El viejo le siguió hasta el interior de aquella cueva. Allí dentro todo estaba sumido en profunda oscuridad. Antonio avanzó 3 pasos dubitativo, sin ver absolutamente nada, y se sobresaltó cuando notó que si avanzaba un paso más, caería hacia una especie de precipicio. Prácticamente todo el aplomo del anciano se derrumbó, no solo por encontrarse ante una negrura insondable, sino también por la atronadora y desconcertante algarabía de sonidos que se escuchaban provenientes de aquella cueva inmunda, como emitidos por bestias de inframundo. Algo que el anciano no pudo ver delante suyo era la enorme nave espacial que reposaba a varios metros de su posición, sostenida sobre el suelo de aquel pequeño barranco de 10 metros de altura, con una especie de arácnidas patas de metal. Algo que tampoco vio fue como debajo de ella, su némesis regurgitaba la mitad del cordero que se había tragado sobre una abundante pila de restos orgánicos mutilados, con el beneplácito de un auténtico ejército de seres iguales a él, que se congregaban alrededor hablando en su indescriptible idioma de sonidos antinaturales. Un amplio rayo tractor blanco surgió entonces de la tripa de aquella descomunal nave, haciendo así elevarse lentamente los frutos de la cacería de sus dueños, hasta depositarlos en su interior como si de una despensa de alimentos se tratara. Ese fue el único momento en el que el viejo Antonio, desconcertado, pudo ver algo en el interior de aquella cueva maloliente, amparado por la luz que emitía aquella extraña forma de energía. El hombre se agachó instintivamente y observó con precaución, aterrorizado, la enorme cantidad de aquellos monstruos que allí se congregaban. Pero lo que más le impactó fue ver todos aquellos mamíferos partidos por la mitad que se elevaban poco a poco hacia un extraño y enorme cuerpo de metal. Antonio se fijó bien y sintió un escalofrío de pánico al distinguir entre tanta oveja, cabra, caballo y cordero la mitad superior del cuerpo de su amigo Juan, cuya cabaña se situaba a escasos 2 kilómetros de la suya. El más puro instinto de supervivencia del anciano afloró y volvió sobre sus pasos lo más rápido que pudo hasta llegar a su cabaña, tembloroso y sudando. Después de sufrir el acoso de decenas de dudas y tribulaciones en su mente cansada, el anciano llegó al frío razonamiento de que, cuando se quedara sin ovejas, sería él el próximo banquete de aquellos seres. Tras pensarlo mucho, escribió una carta a su hermano, dueño de la armería del pueblo, pidiéndole que viniera a vivir con él en la cabaña durante una temporada. Tengo 6 meses de tiempo, y si algo tengo claro, es que no quiero convertirme en pasto de monstruos. Esto es la guerra, y yo voy a ganarla, pensó, acariciando su escopeta.